¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Aquí en el curso de Historia, como todos los lunes. Buenos días, José, Jessy, Lucía, Alesia, Carol. Muy buenos días a todos ustedes. Excelente. Carla, Nicole, buenos días. Bueno, tenemos bastante material que compartir hoy día con todos ustedes, así que de frente vamos al grano. Listo. Excelente. Vamos, aquí compartimos materiales con ustedes. Ya, voy aquí buscarlos en mis carpetas. Denme un segundito nada más. Listo. Muy bien. Así que ya estamos comenzando. Estamos ya en la semana 8, ¿correcto? Muy bien. A ver, comencemos entonces. Aquí abrimos los archivos. Tenemos bastante tema. Ya, vamos a hacer prácticamente toda la edad moderna. Humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, la expansión europea, los imperios coloniales y los estados modernos. Es decir, vamos a abarcar prácticamente hasta el siglo XVIII, dejando los temas de ilustración, Revolución Francesa y Revolución Industrial para la próxima clase. A ver, Oscar, Jocelyn, Estefano, José, no, aparentemente debería tocar José, pero eso lo haremos la próxima semana. Con calma. Aquí están justamente los temas que haremos ahora, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces pasemos de frente al grano, como se dice. A ver, comencemos. Primero veamos rápidamente, ya, veamos rápidamente el contexto del humanismo y el renacimiento. Como les estoy indicando, hoy día haremos Edad Moderna. Y la Edad Moderna es un curso que yo dicto también en el Departamento de Historia, ya los alumnos de cuarto año de carrera, ya les digo lo siguiente, ¿no? A ver, para que ustedes tengan una idea muy sencilla en cómo manejar este periodo, ¿ya? El periodo es Edad Moderna, y la Edad Moderna representa cambios culturales, cambios políticos, cambios religiosos, cambios económicos. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo los cambios culturales, intelectuales, que son muy importantes. Así que arranquemos. Humanismo, renacimiento tiene sus antecedentes, donde en el desarrollo de una economía urbano-comercial. Ya, esta economía urbano-comercial, ¿dónde se desarrolló con mayor fuerza? En el Mediterráneo, ¿correcto? ¿Cuál es entonces va a ser el lugar donde surja el humanismo renacimiento? En las ciudades mediterráneas que tengan una más potente burguesía. Italia. Entonces, esto va de la mano con el crecimiento económico de la burguesía. Sí, esto hay que insertarlo en un término para que se entienda bien, ¿ya? Aquí vamos a hablar de el capitalismo comercial. Capitalismo comercial. Excelente. Vamos a por aquí, a checar un poquito la letrita, estamos llegando a la letra. Ahí está. Comercial. Excelente. Muy bien. José nos dice, el comercio de la edad moderna comienza en Génova y Florencia. A ver, no. A ver, desde el siglo XI, ya, con los cambios que hubo por el contexto de la cruzada y una revolución agrícola, entonces van a resurgir las ciudades. ¿Correcto? Llegado el siglo XV, que es nuestro periodo de hoy día, ¿correcto? Ya ese comercio urbano burgués, capitalista, mercantil, comercial, se va a extender. Entonces, digamos que Génova, Florencia, Milán, Nápoles se van a encumbrar, ¿ya? Con las grandes potencias en el siglo XV. Entonces, aquí vamos a ver rapidito entonces cuáles son las causas. Bueno, a ver, entre las causas tenemos un poco lo que dice José, ¿ya? La prosperidad de las ciudades italianas, ¿ok? En ese caso habría que hacer hincapié que cuando hablamos de esta prosperidad hay que hacer mención de la ciudad más importante, Florencia. Pero también hay que hacer mención de los mecenas. A ver, comúnmente
uno cuando habla de mecenas, ¿ya? Uno siempre piensa en protectores económicos, pero yo diría que más que protectores económicos, que es correcto, también son protectores políticos. Entonces, los mecenas son protectores, ¿ya? Ustedes vean el nivel de mecenas que haya. Familias como los Medicis, uf, potentes y poderosos como ninguno. Yo le pondré incluso uno más que también compitió con ellos, ¿ya? Los Sforza de Milán, por ejemplo. Los Sforza de Milán. Mientras los Medicis eran de Florencia, los Sforza eran de Milán. Los papas también. Tomo un caso. Cuando se pinta la Capilla Sixtina, quien defiende justamente, quien defiende justamente a Miguel Ángel va a ser el Papa Julio II, quien impidió y salvó que lo matasen. Ah, y siempre como digo, disculpen la descortesía, pregunten por favor, estoy aquí a, con un ojito en el chat y un ojito aquí en mi monitor. Entonces tenemos a los Medicis, a los Sforza, papas, uno de los reyes más poderosos que compitió de tú a tú con Carlos V va a ser Francisco I de Francia, un rey muy poderoso. Entonces, digamos que ya a estos factores de los mecenas, de las ciudades italianas, ya hay que sumarle también el exilio de los intelectuales bizantinos, ¿correcto? La clase pasada dijimos que los más importantes intelectuales del mundo medieval eran los bizantinos. Entonces, cuando los turcos otomanos toman Bizancio, ya que ellos son musulmanes, combinan a los bizantinos, uno, a quedarse siendo musulmanes o a irse al exilio. Y los intelectuales bizantinos, ¿a dónde se van? No, 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 los reciben con los brazos abiertos. No, que ellos son los mejores cultivadores del mundo clásico, así que Europa los recibirá con los brazos abiertos a estos intelectuales bizantinos. Pero hay un súper invento importante que se llama la imprenta. Ahora, digamos que la imprenta fue un mecanismo de difusión. ¿Por qué? Porque este gran invento del alemán Gutenberg, no olviden ustedes que los chinos ya tenían imprenta. Gutenberg como que la perfecciona y al perfeccionarlo permite difundir la cultura más rápido. ¿Por qué? Porque los costos bajan. ¿Por qué? Porque el gran factor importante que hace Gutenberg es lo que se conoce como los caracteres móviles. ¿Qué son los caracteres móviles? A ver, la imprenta china eran planchas de madera, ¿ya? Que se tallaba con una brocha, se untaba con tinta y se apretaba bajo presión y se imprimía. En cambio, la de Gutenberg con sus caracteres móviles, correcto, va a ser como un rompecabezas, que tú colocas las piezas, página uno, imprimes, desmontas y armas como un rompecabezas la página 2. Alguien me puede decir, Carla, profe, Carlos V era de España y Francisco, ¿de dónde? De Francia. Aquí está, mira, aquí está. Ahí dice Francisco primero, y aquí al costado dicho está Francia, que es el país. Eran archirrivales, tan rivales eran que se fueron a una guerra. Sí, pelearon en una guerra muy sangrienta Carlitos con Francisco. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál es el primer libro impreso por Gutenberg? A ver, primer libro impreso. A ver, ¿quién me lanza la pregunta? José dice, lo que hacían los chinos no era propio de la silografía. Claro, pero es una forma de imprenta. La imprenta china se llama silografía porque es en base a madera y planchas de presión. En cambio, la imprenta de Gutenberg es de metal y se hace en torno ya a caracteres móviles. A ver, lanzo la pregunta otra vez. ¿Quién me dice, por favor, cuál será el primer libro impreso? La Biblia, lo máximo, José. Estás en todas, en todas. Excelente. Muy bien. A ver, ahora sí. Salgamos de esta primera imagen. 9:50. Yo tengo un video bien chévere que quiero compartir con ustedes sobre Luis XIV, el Rey Sol. Excelente. Ya, a ver.
Primero comencemos con el humanismo. Aquí va. El humanismo, siglos XIV y XV. A ver, el humanismo antecede al Renacimiento. El humanismo es antes que el Renacimiento. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, para distinguirlo es muy fácil. El humanismo es lo intelectual, lo ideológico, las ideas. El Renacimiento es lo cultural, es el arte. Ahí está. Entonces vamos a movernos con ese criterio, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. A ver, primero comencemos con la famosa frase que representa el humanismo, que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Aunque a mí me gusta más la frase de Nicolás de Cusa que dice, el hombre es un dios en pequeño. Ya, en base a estas grandes frases de antología para entender el humanismo, vamos ahora a la definición. A ver, el humanismo fue un movimiento ideológico liderado por la burguesía. A ver, hoy día vamos a ver humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, expansión europea, Estado moderno, y en todos, lo digo ya anticipadamente, está la burguesía. Eso es lo importante. Entonces, es un movimiento ideológico, yo diría, intelectual de las ideas lideradas por la burguesía que buscó revalorar al hombre. Más que revalorar al hombre, lo que yo veo como historiador es que surge la idea del hombre como ser individual. Eso no había ni en la edad antigua, ya, ni en la edad moderna. En la edad antigua lo había en Grecia y Roma, descontando ello. Pero en la Edad Media eso no había. Así que se comienza a revalorar el hombre, ¿ya? Y estas ideas trastocaron el pensamiento tradicional religioso medieval. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento teocéntrico. Esa parte me interesa mucho. Es decir, si algo se perjudica, ya va a ser el teocentrismo, reemplazado por el antropocentrismo. ¿Quién no recuerda esta imagen? El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci representa esa idea de el antropocentrismo. Para entender esto, veamos entonces cuáles son sus características. A ver, arranquemos. Primero surge en Florencia. Florencia es una ciudad italiana. ¿Por qué Italia y no Francia, Alemania o España? Fácil, ya lo dijimos. Porque Italia tiene la más potente burguesía de Europa. Tiene las ciudades más desarrolladas y el más activo comercio a través del Mediterráneo. Pero además tiene un legado arqueológico muy potente del antiguo imperio romano. Así que los italianos respiran mundo clásico mañana, tarde y noche. Segundo, el antropocentrismo. Ya dijimos, el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que se busca es un estudio integral del hombre. ¿Ya? Ahora, este estudio integral del hombre va de la mano con el individualismo. El individuo se va construyendo. Para ustedes que son jóvenes del siglo XXI, es muy fácil reconocer que son únicos e indivisibles, ¿correcto? ¿Ya? Pero para un hombre del siglo XIV, XV, esto no es tan fácil de entender. Lo que están haciendo es construir la noción de individuo. Y eso es lo más fascinante que hay. Ahora, cuando decimos rechazo a la escolástica, por favor no vayan ustedes a pensar que es un rechazo a la iglesia y a Dios. No, es un rechazo a esto, al teocentrismo, porque no hay ni un solo humanista que sea ateo. Todos los humanistas creen en Dios. Por ello que hay una revaloración de la cultura greco-latina. Lo que tú llamas clásica, ¿ya? Va a ser revalorada. ¿Por qué? Porque esta época sí colocaba al individuo como centro de todo. Entonces hay una
añoranza por revivir los tiempos clásicos, ¿correcto? ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de las llamadas lenguas romances. Sí, se apoyaron mucho en las llamadas lenguas romances. También se apoyaron mucho en el nuevo pensamiento político. Aquí juega un rol muy importante Maquiavelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nuevo pensamiento político, con su estado moderno, que ya lo haremos en clase, fue importante para centralizar el poder y apoyar justamente una última característica, el espíritu crítico racional. Esto fue sumamente importante, así que eso me parece realmente importante de destacar. Espíritu, correcto, crítico, racional. Listo. Habiendo dicho eso entonces, ya estamos listos para ver a los máximos representantes. ¿Cuáles son los máximos representantes? Aquí está. Está Boccaccio con el de Camerún. Lo máximo, ¿no? Aquí Boccaccio, en sus 10 cuentos bastante picarescos y sarcásticos, hizo crítica de la iglesia, que era quizás el punto débil en un momento en el cual se quería revalorizar al hombre. Había que desatarse de las ataduras de la iglesia católica, pero Boccaccio, junto con Petrarca y Dante Alighieri, son los precursores del humanismo. Pero ¿quién es el más importante representante? Bueno, pues no hay nadie más importante que don Erasmo de Rotterdam. Su obra cumbre, Elogio de la Locura. Aquí fue un fiel crítico de la Iglesia Católica, lo cual no quiere decir que haya roto con la Iglesia Católica. No olviden ustedes que Erasmo de Rotterdam era muy amigo de Martín Lutero. Luego les cuento cómo acaba la amistad entre Lutero y Erasmo. Finalmente, Nicolás Maquiavelo, su famosa frase del príncipe, el fin justifica los medios, que es una frase muy distorsionada del pensamiento maquiavélico. Uno siente dice, no, pensamiento maquiavélico ve como negativo, y no es así. Maquiavelo fue clave porque sentó las bases para la construcción del Estado moderno. El príncipe es un manual de pedagogía política. Finalmente, Tomás Moro, con su utopía frente al viejo mundo en decadencia, que es la herencia dejada por la crisis del siglo XIV, Tomás Moro quiere buscar lugares únicos, irrealizables, inalcanzables, ¿no? Por eso que se confronta la idea del viejo mundo con un nuevo mundo. Excelente. A ver, vamos ahora sí rápidamente a pasar a mi otro material, ¿correcto? Antes de ver el Renacimiento, vamos a ver mi otro material que siempre compartimos con ustedes de imágenes seleccionadas. A ver, aquí va. Muy bien. Entonces, el humanismo, como hemos dicho, aquí está la imagen de Erasmo. Don Erasmo, no hay nada como Erasmo. Nace en Italia. Es el aspecto intelectual del Renacimiento, es decir, el humanismo antes del Renacimiento. Siguiente, se basa en la antigüedad clásica como gran movimiento intelectual que es, porque lo clásico colocaba al hombre como centro de todo. Y vemos así, ya de refilón, unas cuantas características de resumen. A ver, antropocentrismo, ya lo hicimos, correcto. ¿El hombre es un ser universal? Claro que sí, el cual puede construir su propio destino, ya no el teocentrismo que colocaba en un extremo al hombre y en otro extremo a Dios, y lo que nos decía era que lo que había que hacer era entender el plan divino de Dios. Para ello desarrolló un espíritu crítico, por eso que se alejó de la escolástica, aunque en lo religioso sigue presente, ¿ya? Porque todos son creyentes, todos son católicos, ¿ya?
aunque la razón va comenzando a sobrepasar la fe, pero muy lentamente. Además, comienzan a desarrollar fuertemente un sentido cívico. Cívico tiene que ver con ciudadanía, se sienten muy vinculados a su territorio. Y finalmente, buscan un conocimiento amplio de las diversas disciplinas. No habría la revolución científica del siglo XVII, ¿correcto? Copérnico, Galileo Galilei, Newton, etcétera, si no fuese por el humanismo, por si acaso. Listo. A ver, corramos. Aquí va. También hay que hacer mención de su interés por el mundo clásico, Grecia y Roma, que colocaba al individuo como centro del universo y sus grandes representantes. Petrarca, Boccaccio son los precursores. Petrarca es llamado comúnmente el padre del humanismo. Sus cantos a Laura son espectaculares. Boccaccio, gran admirador del mundo romano, el de Camerón, crítico de la iglesia como nadie, aunque Erasmo, llamado el príncipe del humanismo, fue el más importante representante, ¿no? Elogio de la locura, crítica a la iglesia católica. Uy, Tomás Moro. Luego les cuento cómo acaba su vida Tomás Moro, asesinado por Enrique VIII, rey de Inglaterra. Ya. Este Tomás Moro, su obra máxima, Utopía. Y la medida, José, el Camerón está en contexto con la peste negra, claro, lo marcó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Él fue uno de los intelectuales que vivió esa época tan terrible. Por eso lo marcó mucho. Y él sentía que al ser un castigo divino, ya tenía que liberarse de las ataduras de la iglesia. Buen comentario, José. Excelente. Muy bien. A ver, aquí vamos ahora sí con las características del Renacimiento. Vamos a ir por partecitas. Antes de ver esto, veamos rapidito nuestro otro material. Aquí va. A ver, Renacimiento viene después del humanismo, siglos XV y XVI. Aquí sí vamos a ver varias imágenes de arte. Ya he seleccionado unas imágenes bien chéveres que quiero compartir con ustedes porque siempre es bueno saber un poquitín de arte. A ver, primero comencemos con la definición. Arranquemos. En primer lugar, fue un movimiento de renovación pero cultural. El otro fue intelectual de las ideas. Este fue cultural. Y al igual que el humanismo surge en Italia, ¿ya? Y se extendió por las principales artes plásticas. Entonces, digamos que tiene que ver con el arte, el Renacimiento. El humanismo tiene que ver con lo intelectual de las ideas, con el pensamiento, ¿correcto? Entonces veamos cuáles son sus características más llamativas. Por ejemplo, el culto a la belleza. Es decir, los renacentistas tienen que trasladar al arte, la cultura, lo que los humanistas pensaban con el uso de la razón. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que resaltar la belleza física humana. ¿Y qué es lo que más resalta? Uno, el cuerpo humano, que tiene que ser representado desnudo para ver la belleza del cuerpo. El David, qué espectacular imagen de David. O el retrato, miren ustedes la belleza del rostro de la Gioconda Mona Lisa, justamente pintado por Leonardo da Vinci. Algo novedoso que nunca se había hecho, la perspectiva, ¿ya? Lo que tú llamas el 3D, la tercera dimensión. El arte antiguo, romano clásico, griego, era básicamente 2D, dos dimensiones. Pero si tú ves aquí la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, ven ustedes el espectacular manejo de la perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es resaltar la grandeza del hombre como creador. En ese sentido, nada mejor que la perspectiva. Pero para poder lograr estas tres obras cumbres, ¿ya? Hay que apelar al naturalismo. ¿Qué implica el naturalismo?
la observación empírica. ¿Se dan cuenta? Aquí cobra un rol muy importante la observación. ¿Te imaginas cuántas horas tuvo que haber pasado Miguel Ángel, Leonardo o Rafael Sanzio para hacer estas obras cumbres hermosas como ninguna? Pero también habría que indicar que en este tipo de arte, junto con la perspectiva, está la armonía, el equilibrio. ¿Se dan cuenta lo importante que es en ustedes? Lo equilibrado del cuerpo humano, bellísimo. Ya, pero también hay mucha integración de lo profano con lo religioso. ¿Por qué? Porque David es religioso, es el David de la Biblia que mata a Goliat, pero es de la mitología griega, porque más que David de la Biblia parece Adonis, igual, ¿no? Aquí se puede ver en esta escuela de Atenas, incluso hasta la propia imagen de Rafael Sanzio. Aparecen personajes cristianos con toda la herencia del mundo clásico que era pagana. Y ahí está lo espectacular de haber integrado lo profano con lo religioso, porque todos son creyentes, pero también es una época de gran renovación científica. Esto no se hubiese podido lograr sin el uso de la razón. A ver, aquí vamos a ver algunos representantes. Yo tengo todas las obras de estos representantes bien chévere, ya en mis imágenes, ¿correcto? Ahora, Donatello, Botticelli, Miguel Ángel, Don Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, ¿correcto? Muy bien. A ver, así que comencemos a ver mi otro material para hacerlo con más calma, ¿ya? A ver, comencemos entonces a ver aquí el otro material de imágenes. Correcto. A ver aquí, rapidito. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Uno, se inspiraron en la antigüedad grecolatina, igual que el humanismo. Dos, antropocentrismo. El ser humano es el gran protagonista, igual que el humanismo. Tres, aquí ya va la diferencia. El arte se basa en la naturaleza, es naturalista, se basa en la observación. ¿Se dan cuenta? Se basa en la realidad, pero no una realidad idealizada. No, no, no. Hay que ver la realidad tal cual es. Y aquí lo importante es que después de mucho tiempo, porque eso no ocurre mucho en la Edad Media, los artistas comienzan a encumbrarse, los artistas firman sus obras, uno sabe quién es, ¿ya? Y da mucha fama y riqueza Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ¿se dan cuenta? Donatello, Botticelli, Sanzio. Y esto va de la mano con el apoyo de los mecenas, estos protectores económicos y políticos. Correcto. Ahora sí vamos a ver elementos complementarios característicos. Aquí lo que le decía, la perspectiva no es cualquier cosa. Ven ustedes, aquí Van Eyck, ¿ya? Que es la escuela flamenca. Ven ustedes qué tal manejo tiene de la perspectiva. Aquí lo que se quiere resaltar es la grandeza de la creación humana. ¿Se dan cuenta ustedes lo esplendoroso que es el hombre? Pero también no podemos dejar de lado, porque eso tiene que ver con la renovación científica, los grandes avances científicos que luego van a dar impulso a la expansión geográfica, como la cartografía, la geografía, pero también la botánica y la zoología. ¿Se dan cuenta ustedes qué tales avances hubo en este periodo? Ahora sí, comencemos. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el famoso Donatello. Donatello, sus dos hombres, bueno, tiene varias, pero digamos que sus obras cumbres, ya, son estas dos. Uno, el famoso David de bronce, ya, que es, digamos, más realista de la forma como Miguel Ángel
hace su David. Y ustedes mismos lo van a ver. Este David se ve más pequeño en estatura, más delgado, más joven, ¿correcto? Ya, eso vamos a contrastarlo luego con el David de Miguel Ángel. Y una imagen especial, la famosa imagen de Botticelli. Aquí está, la otra imagen. Aquí vamos a ver, aquí todos por aquí. Este nombre de este personaje, Botticelli. Ya, a ver, y Botticelli, una imagen espectacular. El nacimiento de Venus. José, pero el David de Miguel Ángel logró retratar el miedo. Claro, o sea, son expresiones de la esencia de la naturaleza humana, como el miedo, no, la sorpresa. No me queda muy claro si el David de Miguel Ángel tenga miedo. Lo que sí tiene es síntoma de valentía. Pero ahorita vamos a ver, contrastemos imágenes. Dame un segundito nada más. Botticelli, el famoso nacimiento de Venus. Ahora, uno se puede preguntar, pero profesor, ¿Venus no es algo pagano en la mitología griega? Sí, ustedes vean todo el entorno de seres con alas como si fueran ángeles es propio de la tradición cristiana. ¿Se dan cuenta? Es decir, toman lo religioso y lo mezclan con lo profano. Ese es lo espectacular de este gran arte. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos Miguel Ángel, La Piedad. La Piedad es una de las obras que es, digamos, la más renacentista que hay, escultura. Aquí se puede ver justamente la Virgen María recogiendo al cruz yacente de la cruz, ¿no? Y lo coloca en su regazo. Lo que destaca es el rostro de la Virgen María. Un sentido de tristeza, melancolía, pero también justicia, es algo que resalta muy bien en su rostro. El Moisés. Vean ustedes esta imagen del Moisés, que es espectacular. Ahora, la verdad, verdad, el Moisés retratado por Miguel Ángel es un Moisés que no se parece nada al Moisés que bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, todo envejecido, encorvado, muy acabado. Por el contrario, este Moisés, más que Moisés, vean ustedes ese rostro, parece Zeus, ¿correcto? Entonces son elementos del mundo profano con el mundo religioso cristiano católico. Otra imagen más espectacular. Aquí se ve el David. Ahí está, su rostro. Ven ustedes la majestuosidad del rostro. Antes de ver el rostro, el cuerpo. Este David se ve mayor que el David de Donatello. Este David se ve físicamente más corpóreo, más desarrollado su condición física que el David de Donatello. Sí, tienes imagen del miedo ante Goliat, pero ustedes vean, más que David de la Biblia, que era un adolescente delgado y bajito, parece Adonis, parece un dios griego, romano, por la majestuosidad de las formas del cuerpo. Imágenes ahora de Leonardo da Vinci. A ver, antes de esto, puede ser acá un preámbulo, ¿correcto? Hay que distinguir, ¿ya? Por favor, una cosa es el 480, que tiene como centro Florencia, ¿correcto? Y otra cosa es el 580, ¿ya? Que tiene como centro Roma. ¿Quiénes son los máximos representantes del 580? Bueno, pues los máximos representantes del 580 son justamente Miguel Ángel, Leonardo y Rafael Sanzio. Aquí vamos a hablar ahora de Leonardo da Vinci. Está. Leonardo da Vinci, porque comúnmente uno siempre cree erróneamente que como fue Florencia, el lugar donde se origina el renacimiento humanismo, debe ser pues la ciudad más importante del movimiento. Y no es así. La ciudad más importante fue Roma, porque Roma, luego del cisma de Occidente, va a tender a embellecerse. Ven ustedes las obras, por ejemplo. A ver, aquí tenemos, ya, aquí tenemos. A ver, este también es, demos un segundito, por favor, vamos a hacer acá.
una aclaración. A ver, estos también son de Miguel Ángel. Ahí está. Miguel Ángel, ¿correcto? Muy bien. A ver, ya, a ver. Miren, aquí está. En la Capilla Sixtina, ¿ya? En la Basílica de San Pedro se pintó esta imagen esplendorosa, la creación del mundo. La imagen que tenemos comúnmente de Dios, viejo, blanco, con barba blanca, ¿ya? Es justamente de Miguel Ángel, que en la Capilla Sixtina este choque de dedos resume la idea de la creación del mundo. Una obra espectacular que tiene a Jesucristo en el centro es justamente una obra impresionante que Miguel Ángel la tuvo que pintar boca abajo. Fue muy difícil de hacer y pasó largos meses prácticamente sin comer ni dormir. ¿Ya? Se llama El Juicio Final, que es una escena descomunal donde se ve ahí, ¿ya? Quienes se van al cielo en torno a Jesús y los que se van al infierno, que están todos acongojados, como esta imagen. ¿Se dan cuenta? Así, salgamos entonces del Cinquecento, ya, con Miguel Ángel, nos falta hablar ahora de Leonardo y Rafael Sanzio. Ok, aquí ahora sí, vamos a poner aquí, Leonardo da Vinci. Ahí está. El famoso Leonardo da Vinci. A ver, dos obras que son impresionantes. Una, La Última Cena, que es esta, que es espectacular, ¿ya? Por la composición de los cuerpos, el manejo de la perspectiva, y ni que hablar, ¿ya? De la Mona Lisa o la Gioconda. Para los críticos de arte, lo que más deslumbra es la mirada, que nunca te deja de ver, que es un recurso artístico propio del Renacimiento. También señalan las manos. Para los críticos de arte son las manos más bellas de todo el Renacimiento. Aquí se puede ver la grandeza de Don Leonardo. Pero digamos que el personaje más famoso del Renacimiento no era ni Miguel Ángel ni Leonardo da Vinci en el Cinquecento romano, era Rafael Sanzio. Y su obra cumbre, la que le ganó la fama y el reconocimiento, va a ser justamente La Escuela de Atenas. Una gran obra que es un homenaje. Ustedes vean, vean los personajes. Platón, Aristóteles, Pitágoras, Arquímedes, Sócrates, Alejandro Magno, hasta árabes como Averroes, Ptolomeo, Homero y el propio Rafael Sanzio, que es este patita que te está mirando de reojito. Bueno, aquí no se puede ver con claridad el rostro de Rafael, pero aquí sí, este es Rafael Sanzio. Y una de sus obras más importantes, que es la Madonna Sixtina. Ustedes vean la manito cómo apunta y esa mirada fija que genera en el creyente. Es espectacular. Bueno, ya, habiendo dicho esto, entonces ahora sí, salimos de tan importante movimiento y hacemos la reforma. Volvamos a ver nuestro otro material y sigamos avanzando. Correcto. A ver, aquí están entonces todas las imágenes que hemos hecho mención. Pasemos ahora a ver la reforma. A ver, la reforma protestante, la edad moderna no solamente representó un cambio cultural e intelectual, también representó un cambio religioso, ¿correcto? Así que digamos que la reforma protestante fue un movimiento de renovación religiosa que buscaba, sí, corregir la corrupción de la iglesia. Ya, eso no lo niego, pero también buscaba ya el fin de su supremacía cultural. El fin de su supremacía cultural. Por eso que era tan importante esto. Ahora, surgió en Alemania. La pregunta es, ¿por qué Alemania y no otros territorios? Inglaterra,
Francia, Italia, por ejemplo, porque en Alemania fue donde ya hubo mayor conflicto con la Iglesia Católica. Alemania, porque estaba atravesando para el siglo XVI-XVII una etapa de gran desarrollo económico, así como lo tuvo Italia entre los siglos XIV y XV. Ahora, el 16-17 lo tendrán las grandes ciudades alemanas, ¿correcto? Y además tenía una potente burguesía que ambicionaba los bienes de la Iglesia Católica. Esto explica en parte por qué ocurrió lo que ocurrió en Alemania. A ver, pero hubieron antecedentes, ¿ya? Un antecedente importante será el cisma de Occidente, que lo contamos la semana pasada, ¿recuerdan? Bueno, pues en el cisma de Occidente, ¿qué ocurrió? Fue la pugna entre la Iglesia Católica que se partió en dos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, quería pues empoderar a Francia como gran reino y se le ocurrió la brillante idea de secuestrar al Papa, y cuando lo secuestró se quedó ahí 70 años. Luego, el siguiente papa quiso retornar. En su viaje a Roma se murió, nombrándose dos papas. Incluso hubo hasta tres papas, ¿ah? Por si acaso. Bueno, pues todo esto acabó, ¿correcto? En el famoso concilio de Constanza. Ahí está. El concilio de Constanza, ¿correcto? Muy bien. A ver, José nos dice, el papado de Aviñón, claro, hubieron dos papas, un papa en Roma y un papa en Aviñón, Francia. Pero en el concilio de Constanza, para poner los paños fríos, no solamente se reunificó a la Iglesia Católica aceptándose la sede de Roma, sino que también se enjuició a dos personajes. Uno, John Wycliffe de Inglaterra y John Hus de Bohemia, ¿correcto? A los dos, los acusaron de herejes, acusados de hereje. Profe, ¿qué es un hereje? Un hereje es un desviado del dogma católico y en consecuencia tiene que ser vuelto al redil católico. José, los prereformistas fueron Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. Claro, Savonarola fue de las ligas mayores. Hacía mención de Wycliffe y John Hus porque fueron los que pasaron por el juicio en el concilio de Constanza. Lastimosamente, y aquí se ve, John Hus no se fue acusado de hereje, fue condenado a la pena de hoguera. Mientras que Wycliffe fue condenado de hereje, pero al reconocer la supremacía de la Iglesia Católica, terminó retractándose. Ahora, vamos a ver cuáles son las causas para la emergencia. Y sigan preguntando, porque José ha hecho comentarios bien chéveres, ¿ah? Por si acaso, pregunten. Está bien bacán los comentarios de don José. A ver, fue una crítica humanista. Claro que sí, ¿correcto? No olviden ustedes que Erasmo de Rotterdam, con el ojo de la locura, criticó duramente a la iglesia. Entonces, los humanistas eran críticos de la iglesia. ¿Se dan cuenta? También fue una fuerte confrontación de la monarquía con la iglesia. Por eso que surge en Alemania, donde las ataduras de la iglesia y las restricciones que impedían para el desarrollo económico alemán eran muy fuertes. Así que hubo una fuerte pugna entre los príncipes alemanes con los representantes de la curia eclesiástica, confrontación de la monarquía y la iglesia. Esto se llama secularización de bienes. Otros no quieren poner este nombre, ¿ya? Y le ponen otra palabrita, que también es sinónimo, ¿ya? Laicización.
La laicización o secularización es cuando tú quieres ejercer el control sobre la iglesia, ¿ya? A su vez, quieres ir desprendiéndote de la iglesia católica. Entonces, esto uno lo llama secularización, ¿correcto? Ahora, también hay que indicar la corrupción de la iglesia. Esta es la época de los papas Borgia. Estos papas eran recontra bravos, ¿ah? Eran altamente corruptos, ¿ah? Pero esta corrupción iba de la mano ¿con qué? Con su excesiva riqueza y la exigencia tributaria eclesiástica, como el diezmo, por ejemplo. No olviden ustedes, ya le dije, ¿correcto? Con el Concilio de Constanza, que está aquí, que pone fin al cisma de Occidente, Roma se vuelve a convertir en el centro de la iglesia, ¿correcto? Y al convertirse en el centro de la iglesia, tiene que ser embellecida. Por eso que el Cinquecento es del siglo XV, del siglo XVI, 500, 1500, donde está Miguel Ángel, Leonardo y Sancio. Entonces, hay excesiva riqueza. Además, puede ser mención de dos ideas importantes. Una se llama la simonía. ¿Qué cosa es la simonía? Es la compra de cargos eclesiásticos al mejor postor, se vendía, ¿ya? Y también habría que indicar que se relajan las costumbres. La Iglesia Católica no era pues tan santa como se pensaba, era altamente corrupta. Y además, digamos uno más de Yapita, también hay que hacer mención entre las causas la escasa preparación, ¿correcto? No había, señores, preparación. No había ya en esta época los grandes conventos, seminarios para la preparación. Por eso que, y aquí viene ahora sí ya, el detonante. ¿Cuál será el detonante? Cuando el Papa León X ya generalizó la venta de indulgencias. ¿Para qué lo hizo? Para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, que querían ellos convertirla en la basílica más grande de todo el mundo cristiano, más grande que la de Bizancio. ¿Recuerdan ustedes Santa Sofía? Eso, excelente, muy bien. A ver, entonces, ¿qué cosas son esto de las ventas de las indulgencias? A ver, cuando decimos venta de indulgencias, lo que se vende no es el perdón del pecado, lo que se vende son las penitencias. Eso se vende, ¿ya? Es decir, es la disminución de las penas en el tránsito al purgatorio. No olviden ustedes que el purgatorio se crea en el siglo XI, ¿correcto? Como una etapa de transición entre el infierno y el cielo. Entonces, si tú quieres que tu muertito salga de el purgatorio, cómprale su bula de indulgencias para que sus penas sean menores y al ser menor tu pena, te vayas al cielo. Esa es la idea. Ahora, la doctrina se cree en el siglo XI. No, 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 no. Lo que se cree en el siglo XI es la idea del purgatorio, la idea del celibato también es del siglo XI, por si acaso. A ver, ahora sí, vamos a ver aquí entonces a don Martín Lutero. Obra, bueno, no es obra más importante, pero las 95 tesis contra las indulgencias fue el detonante. ¿Por qué? Porque el representante de Roma va justamente a Alemania. Y en Alemania, en Wittenberg, aquí está justamente, ya, vamos a ver aquí, la imagen anterior, aquí está, las 95 tesis. ¿Qué ocurre? Cuando llega el representante de Roma, Martín Lutero va y lo conmina. Y le dice, ya, que ¿cuál es la justificación para las indulgencias? Que vemos un debate intelectual en la universidad donde él es profesor, porque él enseña en la Universidad de Wittenberg. El representante de Roma le hace un desaire.
no le hace caso. Y molesto, Lutero va a su habitación y escribe sus 95 tesis y las publica en la puerta de la Catedral de Wittenberg. ¿Cuáles son los grandes fundamentos del luteranismo? A ver, uno, la fe es la única fuente de salvación. Sí, a ver, nuestra tutora nos dice, excelente, voy a hacerte caso, muy gentil, muy amable. Pregunten, pregunten. A ver, 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 a ver. Listo. A ver, para Lutero la fe es la única fuente de salvación. Claro que sí, José, la sola fide, la fe. Ahora, pero la fe que te da la salvación, ¿dónde se encuentra? Ah, la fe se encuentra en la Biblia, por eso que la Biblia es la fuente de fe. Por eso los que son cristianos no católicos, vulgarmente los evangélicos, son un grupo religioso con una fe muy viva y por eso que tienen tanto conocimiento de la Biblia, porque la fe se encuentra en la Biblia. Ellos no admiten jerarquías, por eso que la persona que reemplaza al sacerdote será el pastor. Un pastor que es una persona común y corriente como cualquier otro, ¿ah? Por si acaso dirá Lutero. Por eso que él, apelando a la Biblia, que nunca habla de celibato, él elimina el celibato sacerdotal. ¿Saben por qué? Porque todos somos iglesia, dirá Martín Lutero. José, las 5 solas de la Reforma, bueno, en realidad estos son los principios más importantes, pero hay más. Para terminar, un segundito, ok, se rechazó el culto a las imágenes, ¿ya? Se habla de idolatría, que los católicos son idólatras, y se habla únicamente de 2 sacramentos reconocidos. Y tiene razón, ¿ya? Digamos que si uno apela a la Biblia, yo soy católico por si acaso, ¿ah? Si uno apela a la Biblia, solamente se habla de 2 sacramentos constituidos, el bautismo y la comunión. A ver, ¿alguien me puede decir, ya, cuál es más importante para el mundo cristiano no católico, el bautismo o la comunión? ¿Cuál es más importante? A ver, ¿quién me escribe? ¿Bautismo o comunión? A ver, el bautismo, Diego, excelente, claro. ¿Saben por qué? Muy bien, José, muy bien, Cristian. ¿Saben por qué? Porque el bautismo es el ingreso a la comunidad de creyentes. Ya, en cambio, la comunión es una representación, es una conmemoración del sacrificio de Cristo que luego morirá en la cruz. Cosa muy distinta para los católicos, que nosotros sí tomamos y creemos que la comunión, la hostia, es el cuerpo y sangre de Cristo. Claro, José, ahí está la famosa Santa Cena, por eso tan importante, claro. Y yo pondría un elemento más. Mira, aquí va. El proceso. Todo arranca con la dieta de Burns. ¿Ya? La dieta de Burns. Bueno, a ver, profe, ¿qué es una dieta? A ver, las dietas son como los parlamentos. Aquí se reúnen los príncipes alemanes que gobiernan cada reino, convocados por su emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este caso, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Aquí Carlos V lo combina a retractarse a Martín Lutero y Lutero no quiere retractarse, por el cual Lutero será excomulgado y mandado al destierro. Y en el destierro se convoca luego la famosa dieta de Espira, la dieta de Espira, en la cual los seguidores de Lutero protestan, por eso los llaman protestantes. ¿Y por qué protestan? Bueno, pues protestan porque Carlos V dio la orden de que el luteranismo solamente se puede practicar dentro de los territorios que ya son luteranos. ¿Se dan cuenta? Ante esto viene la tercera gran dieta,
la dieta de Augsburgo, donde será leída la confesión de Augsburgo, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Carlos V, que está cometiendo muchos errores, ¿ok? Invita ya a Martín Lutero a que sustente su doctrina. Él no va ni que fuera tonto porque sabe que lo van a apresar. Así que envía a Melanchthon. ¿Ya? Melanchthon va y brillantemente lleva a cabo la lectura de la Confesión de Habsburgo, aplaudido por los príncipes alemanes que apoyan a Lutero. Carlos V tontamente aquí impulsa la ruptura de la iglesia, iniciándose las sangrientas guerras de religión. Aquí nomás me debo quedar, voy a colocar un video para poder continuar con usted. Vamos a ver aquí, compartir video, aquí lo tengo ya. ¿Listo? Muy bien. Aquí está el link para poder verlo, ¿correcto? Era el rey de la belleza, el rey del esplendor. Acá, ¿listo? Entonces me voy retirando. Se desarrolló la industria, se lanzó el comercio internacional. Listo, entonces continuamos con ustedes, nos quedamos en la parte más controversial. Buenos comentarios durante el receso, Luigi, te felicito, muy bien, muy interesantes. A ver, entonces nos quedamos con que tontamente Carlos I de España, Carlos V de Alemania, ¿por qué? Como le decía Luigi, porque su padre ya tuvo su vinculación alemana y su madre su vinculación española. A ver, entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? A ver, este Carlos V, correcto, tontamente manejó la dieta de Habsburgo y a consecuencia de ello declaró la guerra públicamente, que Luigi encantado, a ver, declaró la guerra públicamente, ya, a los enemigos del catolicismo. Y aquí se forman dos grandes ligas, que es una alianza de ciudades. La Liga de Esmalcalda, que es la Liga de los Protestantes, contra la Liga de Nuremberg, que es la Liga de los Católicos. ¿Quiénes vencen la guerra? Los protestantes, apoyados justamente por la gran mayoría de príncipes que se oponen a Carlos y básicamente a la Iglesia Católica. Bueno, pues esta guerra acaba con la paz de Augsburgo, que es una paz religiosa por el cual los señores, bueno, más que señores, yo los llamaría príncipes, ellos quien gobiernan. A ver, cuando decimos el Sacro Imperio Romano Germánico, hablamos de un conjunto de reinos, cada reino gobernado por un príncipe, y el conjunto de todos esos reinos lo dirige un emperador. Entonces, en ese sentido, son los príncipes que pueden elegir la religión en sus estados. Es decir, se impone la libertad religiosa. Tomo un ejemplo. Si yo soy príncipe de Sajonia y quiero que mis súbditos sean protestantes, bueno, pues por la paz de Habsburgo serán protestantes. Excelente. Ahora sí, hablemos rapidito de Calvino, Enrique VIII y las consecuencias. Ok, mientras tanto vamos a ver nuestra otra presentación. Por aquí, ¿correcto? A ver, muy bien. Hemos dicho entonces cuáles son las causas de la reforma, la excesiva riqueza, ¿ya? El incremento de los diezmos que se cobraba a los creyentes, la corrupción, la indulgencia también pecó de corrupta porque fue ya totalmente desbordada. Las nuevas ideas humanistas que fueron circulando y le haré subordinar el poder de la iglesia. Estas son las causales. Aquí está lo que decía justamente don José, los precursores Wycliffe, Savonarola, que es importantísimo, y Juan Hus o John Hus, ¿correcto? Muy bien. Aquí aparece, José, faltó Pedro Baldo, claro, pero, sí, claro, faltó Pedro Baldo, pero digamos que son los tres más representativos, eran los que he presentado, ¿no? Aquí está el famoso pretexto que se hizo mención debido a la venta de las indulgencias, que es la disminución de la pena. No se perdona el pecado, no, el pecado está.
sino lo que se disminuye es la pena, ¿correcto? Aquí está, por ejemplo, la expansión de la reforma. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en amarillo son los territorios católicos, pero ven ustedes, lo que está en verde agua, vean ustedes cómo se va expandiendo los territorios luteranos. Y lo que está en moradito es los territorios calvinistas. Así es como nos encontramos en una coyuntura de ruptura de la Iglesia Católica. Hemos dicho entonces, Martín Lutero, su famosa obra, las 95 tesis, ¿correcto? Aquí están las dietas. ¿Se acuerdan que comenzamos con la dieta de Worms, luego la dieta de Aspira, y les conté también la dieta de Augsburgo, ¿no? No te preocupes, José. Que fue lo que desencadena justamente esta guerra. La Liga de Nuremberg con Carlos V a la cabeza y los príncipes alemanes con la Liga de Esmalcalda. Esta guerra la ganan los príncipes alemanes, la paz de Augsburgo, ya se estableció la igualdad, es decir, tolerancia entre luteranos y católicos. Y aquí están los principios más importantes del luteranismo, ¿correcto? Muy bien. A ver, ahora sí, pasemos a hablar rapidito de Juan Calvino. A ver, Calvino, por si acaso, él es francés, ¿ya? Él es un seguidor de Lutero. Debido a que en Francia también hubieron sangrientas guerras de religión, él huye de Francia y se va a Suiza. ¿Exactamente dónde? Bruselas, ¿ya? Digo, Ginebra. Ginebra será llamada la Nueva Roma. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, él mantiene los mismos preceptos que Martín Lutero, que son los mismos. O sea, y lo único que se diferencia, y lo voy a resaltar aquí con una rayita, es que él admite la predestinación, un extremo fatalismo. A ver, ¿qué cosa es la predestinación divina? Que es quizás lo único, y es algo muy importante, que aporta Calvino, que Lutero no lo desarrolla muy bien. Es decir, la obra cumbre de Calvino, institución de la religión cristiana, señala, ¿correcto? Que unos han nacido para ser salvados y otros han nacido para ser condenados. Si tú quieres estar, dice Calvino, dentro del bando, ¿ya? De los que serán salvados, debes tener una moral conservadora. Por eso es que Calvino, digamos que da un pie más adelante que Martín Lutero. Martín Lutero se quedó con los elementos que criticaban a la Iglesia Católica, pero en cambio Calvino se percató más en la salvación. ¿Se dan cuenta? Mientras que para Lutero la salvación es la fe, para Calvino es aceptar, ya que Dios nos ha elegido, unos para salvarnos y otros para condenarnos. Y en esa elección divina que Dios no te va a decir, eso genera mucha angustia, mucha ansiedad. Por eso que una manera para superar la ansiedad y la angustia de saber si eres elegido o eres condenado es que tengas una moral conservadora, listo, ya, y que apeles mucho al trabajo. Si ustedes se dan cuenta, los países más importantes del mundo no son católicos. Inglaterra y Alemania, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ya. También hubo, como hemos dicho, guerras de religión en Francia. Aquí está Francia. ¿Ya? En Francia, los calvinistas se llaman hugonotes, que se enfrentan con los papistas de Roma. Esta guerra acaba con el triunfo de los hugonotes y con la firma del Edicto de Nantes, por el cual se brinda tolerancia al calvinismo. ¿Se dan cuenta cómo fue esto de la Reforma Protestante? A ver, en Inglaterra se encuentra Enrique VIII. Enrique VIII es el que llevó a cabo la reforma en Inglaterra. José, y de la escuela de Calvino surge el arminianismo. A ver, lo que pasa con el calvinismo que hay muchas variantes, ¿ya? Dentro del calvinismo, por ejemplo, están los puritanos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchas escuelas que se van defendiendo. El problema con la religión protestante es que no tiene unidad, que sí lo tiene la Iglesia Católica.
A ver, entonces en ese caso, a ver, Enrique VIII, ¿ya? Causa la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón. Señores, Catalina de Aragón no es cualquier mujer, es la hija de los reyes católicos. Así que era imposible que ningún papa le dé el divorcio a Enrique VIII. Y peor aún, él dice haberse enamorado de Ana Bolena, una mujer de su corte. Y en consecuencia, como le rechazan el divorcio, él firma el acta de supremacía, por el cual se coloca como jefe de la iglesia anglicana. Sí, él es la gran cabeza de esta iglesia anglicana. ¿Se dan cuenta? Que es independiente de Roma. Ahora, lo interesante aquí, que cuando hablamos de anglicanismo tampoco hay que exagerar, no es una religión muy innovadora, es una mezcla de luteranismo más catolicismo. Sí, es una religión bien particular. Bueno, aquí aparecen abajo todas las esposas de don Enrique VIII. A ver, ahora hagamos la contrarreforma. Antes de ver la contrarreforma, veamos nuestro otro material. Por aquí, ¿correcto? Ahí sigan preguntando, pregunten, por favor. Si fueran tan gentiles. A ver, hemos dicho entonces, ya Calvino, muy bien. Suiza, exactamente Ginebra. Sobra Cumbre, institución de la religión cristiana. Y como hemos dicho, todo lo que está aquí, el punto 2, 3 y 4 es luteranismo, porque al fin de cuentas el calvinismo es luteranismo radical, ¿correcto? Quizás lo más innovador se llama la predestinación divina que acabo de hacer mención. Enrique VIII, hemos dicho, rey de Inglaterra, Tudor, él es un Tudor. ¿Recuerdan ustedes las guerras de las dos rosas? Quien se cumpla finalmente son los Tudor. Bueno, pues no se le autoriza su divorcio, firma el acta de supremacía, con lo cual se convierte en cabeza de la iglesia anglicana. ¿Cuáles son las consecuencias? Que se produjo otra vez una ruptura de la iglesia católica. Esto fue un cisma. Aunque históricamente nosotros no le ponemos el nombre cisma, como si fue el de Oriente y el de Occidente, fue un cisma. Por si acaso, la iglesia católica se dividió. Haciendo mención a lo que decía José en torno al arminianismo, el gran problema con las iglesias protestantes que no son unidas. Así que surgen muchísimas iglesias protestantes debido a su falta de unidad. Esta fue una etapa de intolerancia religiosa, por eso que hubieron guerras de religión. Intolerantes fueron los católicos e intolerantes fueron los reformistas, por si acaso. ¿Ya? Por eso que hay guerras de religión. Hemos visto los dos casos más sangrientos, el caso de Alemania y el caso de Francia. La Iglesia Católica también respondió y aparece la llamada contrarreforma. A ver, y hablando de la contrarreforma, a ver, comenzamos. Listo. A ver, la contrarreforma, correcto. La iglesia, sus jerarcas buscaron la renovación del catolicismo. Contra es enfrentamiento con la reforma protestante. Tenemos que enfrentarla y para ello el famoso Papa Paulo III, ¿ya?, que fue el papa más importante de la Edad Moderna, decide convocar al Concilio de Trento en Italia. Aquí se reúne la curia eclesiástica. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues objetivos. Tenemos que reorganizarnos, dirá el Concilio Tridentino. Tenemos que definir cuál será nuestra posición frente a la reforma. Y número 3, tenemos que precisar cuáles son nuestras bases de creencia, la doctrina. Por eso que su finalidad, ¿cuál es? Robustecer la autoridad del Papa, que está bastante debilitado justamente por Calvino y Lutero. Ahora, ¿cuáles serán los grandes acuerdos del Concilio de Trento? A ver, aquí haremos mención básicamente de lo que aparece aquí, son los acuerdos de carácter doctrinario. Aquí están los acuerdos de carácter doctrinario. ¿Cuáles son?
los principales acuerdos doctrinarios que el Papa, muy débil cuando llega a Trento, ahora es reconocido como jefe supremo de la Iglesia. Incluso se habla de la infalibilidad papal. El Papa nunca se equivoca. Otro elemento importante, la Biblia, que deberá ser interpretada únicamente por la Iglesia. Señores, Lutero, uno de los principios muy importantes, no solamente fue la fe, la Biblia, sino también la libre interpretación o libre albedrío. Nosotros los católicos no tenemos libre albedrío, ¿correcto? Además, se reafirman los sacramentos, que son 7, el culto a las imágenes, ¿ya? Como lo más importante, incluso las buenas obras, ¿ya? Para Lutero, las buenas obras no valen de nada si tú no tienes fe. Para la Iglesia Católica dirá al revés. De nada valdrá la fe si no haces buenas obras. ¿Se dan cuenta? Y eso señala la Iglesia Católica. Conclusión, ¿ya? Digamos que aquí se encuentran los elementos de doctrina más importantes. Ahora, ¿cuáles serán los instrumentos que utilizó la Iglesia Católica contrarreformista para poder detener el avance protestante? A ver, vamos a comenzar al revés, ¿ya? Primero comencemos con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. A ver, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue reestructurado por el Concilio de Trento. ¿Ok? La Inquisición persigue a los herejes y en esta Inquisición se permite el uso de la violencia. Tomás, le voy a mostrar unas imágenes bien alucinantes de formas de violencia contra el hereje, ¿correcto? Ahora, complementariamente con el uso de la violencia permitida a la Inquisición, se encontraba también la elaboración del índex, señores. El Santo Oficio elabora el índex. Índex es una palabra en latín que significa índice, ¿ya? Que es la lista de los libros prohibidos para los católicos, ¿ya? Si tú tienes un libro prohibido guardado en tu casa, serás procesado por la Santa Inquisición como hereje. Eso es. Entonces, son los libros prohibidos para los católicos. Y uno muy importante, la Compañía de Jesús, ¿ya? Ignacio de Loyola, ¿ya? Que era soldado, cayó herido. Esto se lo voy a contar mejor con las otras imágenes para poder complementar, ¿correcto? Y que haya todo ordenado. A ver, aquí entonces, vamos a ver por aquí ya. A ver, hemos dicho entonces la contrarreforma. La contrarreforma es una reacción de la Iglesia Católica ante el avance de la reforma. Fue un movimiento de renovación de la Iglesia Católica. ¿Qué buscaba la contrarreforma? Buscaba defender el catolicismo y reajustar los principios católicos. Por eso lo que hemos visto en el otro PPT son los elementos de doctrina más importantes que fueron ordenados. ¿Por qué? Es muy simple. Señores, el Concilio de Trento decía así: estos son los principios para ser un buen católico. O crees en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y eres católico, o no crees y eres hereje. Así era como actuaba la Contrarreforma. Aquí tenemos sus instituciones, ¿ya? O también lo que llamamos instrumentos. Aquí está el famoso Paulo III, el Concilio de Trento, el índex hecho por la Inquisición. Aquí está la Inquisición y los acuerdos doctrinarios más importantes. Aquí está además el Santo Oficio, el índex, la Compañía de Jesús. A ver, vamos a ver aquí ahora. Aquí están algunas de las herramientas utilizadas y eran legítimamente utilizadas porque estaba permitido a la Inquisición el uso de la violencia. La tortura del potro, por ejemplo, que te colocaban ahí, te estiraban, el cinturón de San Erasmo, la pena de garrote que te asfixiaban, aquí colocaban tu cuello, la manecilla giraba y te asfixiaba, ¿correcto? La doncella de hierro de Nuremberg te colocaban dentro
rastro, en una condición realmente incómoda. Además está aquí la compañía de Jesús. Hemos dicho entonces que Ignacio de Loyola se llamaba Ignacio de Recalde, el cual era soldado del rey. Un día cayó herido, fue donde su hermano para ser atendido y recuperarse, y le pidió a su hermano que le brinde unos manuales de caballería. Él le dice que no tiene porque era un gran creyente y le entrega biografía de santos. Y ahí es donde recibe la iluminación de Dios, quien le dice, a partir de ahora te llamarás Ignacio de Loyola. Segundo, te convertirás en soldado de Dios. ¿Ya? Y es ahí cuando él deja las armas y se coloca a disposición de la iglesia. Ahora, ¿por qué lo llama compañía? Porque en España los batallones de guerra no los llaman batallones, los llaman compañías, porque es una orden religiosa de carácter militar, muy jerarquizada. A la cabeza Ignacio Loyola con su cuarto voto. Sí, ellos hacían 4 votos. Lo normal es hacer 3 votos. Ellos hacían 4 votos. El de Yapita era el voto justamente de obediencia al Papa. Ahora, el Papa le encargó la supermisión Pablo III de encargarse de la difusión de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo hicieron? A través de la actividad pedagógica. Ellos controlaban la educación en Europa. Los centros educativos más prestigiosos eran regentados por jesuitas. Y segundo, la catequesis evangelizadora misionera. Ellos iban sin ningún miedo a distintas partes del mundo donde morían en gran cantidad. Pero como eran, ya, como soldaditos, hacían caso a todo lo que decía Ignacio de Loyola. Su obra cumbre se llama, y no puedo dejar de escribirla, es una obra maestra. Quienes han ido a un retiro católico, yo he ido a muchísimos cuando era joven, ya, se llama Ejercicios Espirituales, donde te habla de cómo imaginarte a Dios, abrir tu corazón a Dios, ¿no? Que es justamente lo que hacen los retiros católicos, que utilizan impunemente la obra de Ignacio de Loyola. ¡Listo! A ver, ahora sí, vamos a hablar ahora. A ver, entonces hasta aquí hagamos un resumen, ¿ya? Digamos que la edad moderna es una época de grandes cambios en el plano intelectual, cultural, humanismo, renacimiento. En el plano religioso hubo grandes cambios también, reforma contra reforma, pero en el plano geográfico también hubieron significativos cambios. Bueno, cerramos entonces aquí con Ignacio Loyola, quien mira fijamente a Dios. Esta imagen es realmente brillante de Rubens, y la compañía de Jesús con su cuarto voto, el famoso voto de obediencia al Papa. A ver, pasemos así a otro tema interesantísimo, ¿eh? La expansión europea. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hubo un bloqueo comercial del Mediterráneo oriental por los turcos. ¿Qué turcos? Los turcos otomanos. Cuando los turcos otomanos conquistaron a los bizantinos, y cuando lo conquistan, ellos que son altamente conservadores, bloquearon el Mediterráneo, elevando los impuestos de las transacciones comerciales. Con ello, cerraron la principal vía de intercambio comercial de Europa con Oriente, que era la llamada Ruta de la Seda. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos que ya aquí cerraron la más importante ruta comercial, ¿correcto? Aquí va, ya. Excelente, muy bien. Esta ruta de la seda comercial fue dada a conocer brillantemente y descrita por Marco Polo, brillante personaje del siglo III. A ver, entonces había la necesidad de establecer nuevas rutas comerciales ante las Indias. ¿Por qué querían ir tanto a las Indias? Porque las Indias tenían especias. ¿Qué son las especias? Son los condimentos, los saborizantes, como el clavo de olor, el jengibre, el azafrán, la canela. Claro,
Además, esta expansión ya europea benefició a la península ibérica. Acá, ¿por qué? Porque la península ibérica, ante el bloqueo del Mediterráneo, fue la que tomó la posta, en la medida que ellos brindaban con el Atlántico la posición geográfica privilegiada que tenían, sumada a la unidad política que estaban logrando con mucho esfuerzo contra los musulmanes, que los habían invadido hace 800 años. Hay que sumarle los nuevos conocimientos, tanto náuticos, ¿no? Por ejemplo, a través de los grandes inventos. El astrolabio y la brújula, ¿ya? El astrolabio es árabe, la brújula es china, que permitieron guiarse, ¿ya? Durante los viajes. Las carabelas y la nau, yo pondría de yapa, son las grandes embarcaciones que reemplazarán a las galeras romanas que se movían con remos. ¿Ya? Y le sumaría yo, por ejemplo, los famosos portulanos. Los portulanos son mapas, los famosos portulanos son mapas de puertos y puntos geográficos importantes. Muy bien. A ver, comencemos con las principales exploraciones, ¿correcto? A ver, aquí arrancamos con Portugal, también llamado Lusitano, el Imperio Lusitano. Luego hablaremos de la Escuela Náutica de Sagres, ya hablaremos ya de sus más importantes representantes. Un segundito, ya, la famosa dinastía de Aves o Casa de Aves. A ver, en el caso de Portugal, que se libera primero dentro de toda la península ibérica, el reino de Portugal se libera primero de los musulmanes, ¿correcto? ¿Ya? Ellos entonces optan por qué ruta? La ruta africana. Bordear África para llegar a la ruta de las especias, porque la ruta de la seda ya ha sido bloqueada. ¿Se dan cuenta? En consecuencia, aquí va. Uno, Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz llega al extremo sur de África, ¿correcto? Él, debido a las grandes tormentas que había, lo llama Cabo de las Tormentas. Pero el rey de Portugal le dice, no puede ser que lo llames de esa manera. Tienes que ponerle un nombre atractivo para que los marinos vayan y naveguen. Así que bueno, bajo la presión del rey de Portugal, le pondrá Cabo de la Buena Esperanza, con lo cual llegaron al extremo sur de África. De ahí viene Don Vasco da Gama, quien sigue la ruta africana bordeando y llega a donde querían llegar, a la India, Calicut. Porque cuando decimos Indias, es India, China y Japón, ¿correcto? Entonces el primer punto a llegar era la India, que suministraba de importantes especies. ¿Listo? Entonces, esta será la nueva ruta de las especies. Pero la expedición que contó con el mayor apoyo del rey de Portugal debido al éxito de sus navegantes va a ser Pedro Álvarez Cabral, que él no siguió la ruta de sus predecesores, que era pegarse mucho a la costa. Él se desvió de la costa, ¿ya? Y debido a la presión de los vientos alisios, terminó desviándose más, llegando ¿a dónde? A las costas del Brasil. Eso fue el famoso Álvarez Cabral. Correcto. Aquí se ven entonces los grandes viajes. Además de esto, haremos mención, por ejemplo, del caso español. A ver, esto lo veremos con más calma, el tema de Cristóbal Colón, la próxima semana, ya cuando hagamos pues los viajes de descubrimiento. Lo único que voy a indicar que Colón hizo 4 viajes, ya, y en el primero arribó a América. Exactamente donde, a una isla
ya, de las Antillas, llamada Guanajaní en lengua local. Eh, Colón le pone el nombre de San Salvador porque cree que el Salvador, Cristo Dios, lo salvó. Pues se lo llama San Salvador. Hoy día, si tú agarras un mapa, ya, esta isla se llama Bahamas. Ya, entonces eso vamos a explicarlo con calma, incluso la famosa capitulación de Santa Fe, ya, que Colón firma con los reyes de España, por el cual le dan autorización para poder llevar a cabo sus viajes. Ahora, un viaje que es importante, que también contó con muchísimo apoyo de la corona española, va a ser el que va a llevar a cabo Hernando de Magallanes. Se llama viaje de circunnavegación porque es un viaje que buscaba dar la vuelta al mundo. ¿Se dan cuenta? Pues era justamente la vuelta al mundo. ¿Y por qué Magallanes quiso darse la vuelta al mundo? Por dos cosas. Uno, porque él pensaba y estaba seguro que Colón no había llegado a, a las Indias, sino que él había llegado a un nuevo continente. ¿Ya? Y en segundo lugar, él buscaba establecer el tamaño y forma de la Tierra. Así que son dos cosas. Él va a darse la vuelta al mundo para establecer con fidelidad el tamaño de la Tierra y en segundo lugar para reconocer la existencia de un continente nuevo, ¿correcto? Muy bien, excelente. Bueno, pues lastimosamente es asesinado en las Filipinas. Y al ser asesinado, continúa el viaje ya bastante difícil, llegando únicamente a España con una sola nave de las más de 17 con las cuales partió, con el famoso Sebastián Elcano. Aquí está entonces Magallanes y Sebastián Elcano. Correcto, Liz. Muy bien. A ver, antes de ver las consecuencias, veamos rápidamente nuestro material que quiero compartir con ustedes, ¿correcto? A ver, por aquí. Como ustedes pueden ver, aquí está lo que hemos dicho. Los turcos monopolizan el comercio marítimo. Prácticamente lo han bloqueado, elevando los impuestos para poder seguir en ruta con rumbo a la ruta de las especies, ¿ya? O la ruta de la seda. Aquí están las famosas especias, aquí están las especias, jengibre, la nuez moscada, el clavo de olor, la canela, la pimienta. Ahí están las grandes especias. También hay que hacer mención que únicamente no se fue con ánimo de buscar nuevas rutas comerciales. También está la idea de ganar fama, ganar fortuna. Contaron con el apoyo de los monarcas, ¿ya? Y también llevar el cristianismo. Así que también hay que hacer mención de otros factores más. También hemos dicho la mejora de la navegación, las carabelas, la nao va a ser muy importante, los instrumentos de navegación que son realmente importantísimos para poder guiarse en el viaje, como el astrolabio y la brújula. Ya, la brújula en este caso fue perfeccionada ya por los italianos. Los portulanos, que son cartas de navegación, ya, que vinculan puertos con mares, ya que es realmente importante como elemento de apoyo. Aquí están los viajes que hemos detallado de Portugal. Aquí está también los viajes de Colón, pero a mí algo quiero resaltar. Cuando hay que hacer una diferencia entre Portugal y España, ¿correcto? Mientras los españoles, eso lo veremos la próxima semana, se metieron al continente y acabaron con los aztecas y los mayas americanos, los portugueses se quedaron únicamente en la costa de África y establecieron factorías y fortalezas. Aquí están sus factorías donde ellos negociaban con los jefes tribales de las tribus africanas para que les trajesen productos. Hoy vamos a ver qué productos estamos hablando con calma. Denme un segundito nada más, ¿correcto?
Aquí están los viajes de Colón, que son 4. Hemos resaltado el primer viaje, que es el que llega justamente, aquí está, lo voy a resaltar, Guanajaní, San Salvador. De los 4 viajes que mencionaremos la próxima semana. Aquí está la primera vuelta al mundo. He resaltado Magallanes, porque es el lugar donde muere. He resaltado Filipinas, porque es el lugar donde muere Magallanes. Listo. A ver, retornemos a ver nuestra otra presentación. Aquí. A ver, ¿cuáles son entonces las consecuencias? Muy bien, aquí están los grandes inventos, astrolabio, brújula y carabela. No quiero dejar sin mencionar la nao. La nao fue muy importante también. Quizás no es una nave muy conocida, pero la nao era más grande incluso que la carabela. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, la expansión de la civilización occidental. Es lo que nosotros llamamos la occidentalización del mundo. ¿Cuáles fueron las formas de expansión occidental civilizatoria más importantes? La lengua, ¿correcto? La religión, ¿ya? Por eso que esta clase yo no la digo en quechua ni en aymara, la digo en español. Y cuando hicimos el tema anterior de la contrarreforma, yo dije, yo soy católico, porque son herencias traídas justamente por la expansión europea. Los grandes conocimientos tecnológicos, sí, pero también no podemos olvidar, ¿ya? Porque nosotros fuimos, y hay que reconocerlo también, parte importante de los que salvamos Europa, ¿ok? Animales, animales y plantas, ¿ya? ¿Correcto? Plantas como la papa, básicamente, que salvó a Europa de la hambruna producto de la crisis del siglo XIV. Por ejemplo, en el plano de lo social, la burguesía comercial. Señores, las empresas de navegación, de exploración, son empresas privadas. Los reyes únicamente dan autorizaciones, pero los navegantes van con su billete. Son empresas privadas, ¿correcto? Así que aquí juega un rol muy importante los financistas europeos. A ver, mezcla de razas, ya esto se llama mestizaje, que se puede ver una obra importante de Lozano del siglo XVIII, que es una que muestra en detalle todo el proceso de mestizaje, porque a diferencia de los franceses e ingleses que iban con sus propias mujeres, los españoles y portugueses no vinieron con sus propias mujeres, por eso tuvo un fuerte mestizaje aquí en esa parte de la región. Y la crisis demográfica en estos tiempos difíciles de pandemia, ya, digamos que fueron básicamente a causa de las epidemias, más que de la explotación del trabajo, fueron las epidemias las que provocaron un colapso demográfico. En el plano económico, ya atravesamos un cambio, pasamos del Mediterráneo al auge del Atlántico. Entonces, es el Atlántico la gran ruta con el mercantilismo, que se basa en la acumulación de metales, ¿correcto? Bueno, pues, y el mercantilismo, que se basa en la acumulación de metales, ¿cuál es la lógica? Es muy simple, ¿ya? Para poder acumular metales, tú tienes que vender más mercancías, lo se llama mercantilismo, ¿correcto? Y la mejor manera para vender más mercancías es con monopolio comercial. ¿Se dan cuenta? Por eso que el mercantilismo requiere el monopolio comercial amparado por el Estado. En el plano de la política aparecen los primeros imperios coloniales ultramarinos, ¿correcto? En el cual España será la gran potencia mundial junto con Portugal. Pero bueno, hay que reconocerlo, España fue más fuerte que Portugal, pero eso también trajo grandes conflictos. ¿Por qué? Porque España va a tener grandes guerras contra Francia y contra Inglaterra, de la cual lo haremos en unos minutos nada más. A ver aquí, rapidito, ya para acá, ¿ok? Aquí están los grandes imperios coloniales, el imperio portugués lusitano, con la famosa escuela náutica de Sagres, el famoso Enrique el Navegante. Aquí está su imagen, Enrique el Navegante, que era un personaje que no le gustaba el lujo ni el boato de la corte de su padre, ¿correcto?
era un tipo más misántropo, más intelectual, y él fundó en su propio castillo la Escuela Náutica de Sagres, que fue la base para los descubrimientos geográficos, ¿correcto? Aquí se experimentó con la brújula, el astrolabio, se inventó la carabela, por ejemplo. ¿Y cuáles serán sus grandes colonias? En América, el Brasil. En África, Senegal y el Congo. Pero hay que distinguir, ¿ya? En el caso del Senegal, correcto, fue los esclavos. Y en el caso del Congo, fue el oro, que eran las grandes mercancías que ellos intercambiaban con los jefes tribales en sus factorías. Finalmente, en Asia, ya, el gran lugar será Calicut, que queda en la India, pero yo me quedo, bueno, complementariamente, me quedo también con Macao. Macao fue importante en China, que era parte de estas rutas, ¿correcto? A ver, el caso español se habla, a ver, ¿por qué está en cursiva la Reconquista? La Reconquista fue la expulsión de los árabes por parte de los reyes católicos. A ver, en primer lugar, Reyes Católicos es el título que le pone la Iglesia Católica. ¿Ya? En realidad ellos son dinastía Trastámara. Es el nombre real de su dinastía, Trastámara. ¿Correcto? Muy bien. Ellos ni bien expulsan a los musulmanes. El último reducto fue Granada, con el famoso jefe Boabdil. Van a iniciar los viajes de exploración, ya apoyando a Colón, Magallanes y compañía. En América, ¿cuáles serán sus grandes colonias? Nueva España, que es México, y Perú. En el caso segundo, me interesa más destacar las Filipinas. Filipinas es el único país de Asia que es 100% católico. Por eso quería hacer mención de la herencia y las consecuencias que trajo eso. Muy bien, ahora sí. Los últimos minutos que nos quedaremos el tema de el Estado moderno. A ver, cuando hablamos de Estado moderno, yo lo puedo resumir de la siguiente forma. Es la concentración del poder en manos del rey. Eso se llama Estado moderno. Y este Estado moderno tuvo, ¿ok? A ver, tuvo, primero, en el siglo XVI va a ser la llamada monarquía autoritaria, cuando se inicia el proceso de concentración del poder en el rey. El siglo XVII es su auge con el absolutismo, que es cuando se concentra el poder ya en manos del soberano. Pero esta forma tiene que ser modernizada. Y en el siglo XVIII, ya lo que vamos a ver va a ser ya una modernización que es el llamado despotismo ilustrado. Por eso que hoy vamos a ver básicamente uno de ellos, el absolutismo, ¿correcto? Este absolutismo va a tener en sí el Estado moderno, instituciones, que son 4. Comencemos. A ver, las Cortes Reales, ya, que son los consejos, ¿listo? Órganos de consulta, ya, tendrán como objetivo el sometimiento de la nobleza, que ahora se ha vuelto cortesana. ¿Qué va a hacer el rey? Como una forma de desarmar a los nobles señores feudales en la siguiente manera: vengan conmigo a mi corte, como hizo Luis XIV con Versalles. ¿Se dan cuenta? Ahora pasamos de una nobleza feudal a una nobleza cortesana al servicio del rey, quienes se convierten en los grandes consejeros del rey. Luego, la burocracia que va a administrar todo el reino llega desplazando las antiguas autonomías feudales porque son profesionales. Es una burocracia profesional que llega a todos los límites del reino. La diplomacia son muy importantes porque establece el equilibrio entre las potencias. ¿Cómo? Negociando, ¿ya? Señores, en la Edad Media era muy raro, ¿ya? Era muy raro que un rey de un reino se casase con la reina de otro reino. En la Edad Moderna, por el contrario, es la costumbre. ¿Y quienes negocian los matrimonios?
los embajadores, de las cancillerías, que son la diplomacia. Además, también está el ejército nacional. Ahora, este ejército se ha vuelto ya no un ejército de mercenarios, como era en la época feudal. Ahora es un ejército permanente que tiene un sueldo pagado por la corona. ¿Se dan cuenta? Entonces, reciben un sueldo de la corona. Pero esto no se hubiese podido lograr sin los grandes principios que articulan el absolutismo y el Estado moderno. Uno, el regalismo. ¿Qué implica el regalismo? Bueno, pues el regalismo implica, ya que, voy a escribirlo acá porque es importante como principio, es la preeminencia del rey. Eso, la preeminencia del rey. Es decir, el rey gobierna sin obstáculos. El rey gobierna como le da la reverenda gana. La cuestión es, ¿y por qué el rey gobierna como le da la reverenda gana? Bueno, pues el rey gobierna como le da la reverenda gana porque él concentra el Estado. Es justamente esa famosa frase que muchos creen que pronunció Luis XIV, que en realidad nunca la dijo, ¿ya? Él ejerce la concentración del poder. La famosa frase de el Estado soy yo, que en verdad Luis XIV nunca la pronunció. Y el providencialismo quiere decir, ya, que yo hago lo que me da la gana porque el Estado soy yo por justamente la divina providencia. ¿Ya? Divina providencia, que viene a ser justamente, ya, el designio divino de Dios. ¿Quiénes serán los grandes teóricos que encumbraron esta idea? Bueno, yo diría que el antecedente es Maquiavelo. Eso no hay que objetar. Pero sus máximos representantes son Bossuet, que fue el que ordenó esta idea del origen divino, ya yendo un paso más adelante de lo que se pensaba en la época feudal, y Tomás Hobbes, el Leviatán. Ustedes lo saben mejor que yo por filosofía, el Leviatán, en el cual hay que ceder la libertad en un monarca fuerte. Por eso que es tan importante esto. A ver, antes de hablar de las monarquías y ya tocar el último tema, volvamos a nuestro otro PPT para no quedarnos con nada en el tintero, ¿correcto? A ver, aquí está la monarquía absoluta, el poder absoluto, por el cual se somete a la nobleza, hemos dicho las cortes, se ejerce un control pleno de todos los poderes, ¿ya? Hay una centralización administrativa a través de una burocracia profesional, tiene un ejército permanente y centralizado, ¿ya? Reprime las desavenencias de la iglesia, ¿ya? Hemos visto las sangrientas guerras de religión y además la alta propaganda, ¿ya? Vamos a ver las imágenes. Por ejemplo, esta es propaganda, la forma como es representado Luis XIV, el Rey Sol. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cuáles son sus principios? Ya hemos dicho entonces que el poder es de carácter divino. La autoridad del rey es absoluta. Él hace lo que realmente quiere. ¿Ya? Está sujeto a la razón. Se habla de la razón de Estado. Es un Estado moderno, es un Estado centralizado, es un Estado racional. ¿Correcto? El rey tiene un vínculo paternal con el pueblo, ¿no? El rey es como el padre de sus súbditos, ¿ya? Y la iglesia está supeditada al rey. El Estado soy yo, que es esta famosa frase que nunca pronunció Luis XIV, pero que se le endilga a Luis XIV. Aquí están los grandes fundamentos del absolutismo, Maquiavelo, que es importantísimo, ya que es el gran antecedente, Thomas Hobbes, ya, y Bossuet. En el caso de Thomas Hobbes, ya, hay que, en el Leviatán, ya, el gobernado debe renunciar en favor del gobernante sus derechos. Y Bossuet, que habla que el poder es una voluntad divina de Dios
hacia el rey. Aquí se puede ver a los grandes gobernantes. Vamos a ver aquí, repito, que no se me pase por encima. Ok, listo. Vamos con el tiempo encima. A ver aquí, ya. A ver, la monarquía española. La absolutista, que son los Austrias mayores, que son los más importantes, son Carlos I y Felipe II. Carlos I de España, Carlos V de Alemania, ¿correcto? Por su padre, él es un Habsburgo alemán. Por su madre, él es un Trastámara, ¿correcto? Bueno, pues con él se produjo las grandes conquistas de aztecas e incas, pero también se produjo las luchas religiosas con Lutero, que nosotros dijimos que culmina con justamente la paz de Augsburgo y la tolerancia religiosa. Pero una guerra que no quiero dejar de lado, que es muy importante, va a ser su archienemigo, que será el rey Francisco I de Francia, al cual también venció. Su imperio era tan grande que él dirá, en mis dominios nunca se pone el sol. Lastimosamente estaba enfermo de gota, ya no podía recorrer su gran imperio y tuvo que partirlo en dos. La parte alemana, listo, se lo entrega a su hermano Felipe, a su hermano Fernando. Ya él no vamos a hablar porque el tiempo no me da para más. Y la parte americana, española e italiana se lo da a su hijo Felipe II. Por eso que él consolida el dominio hispanoamericano. ¿Se dan cuenta? Ahora, un gran enemigo serán los turcos otomanos, ¿correcto? Y un gran triunfo contundente contra los turcos otomanos será en la famosa batalla de Lepanto, donde Cervantes perderá una mano. Pero tuvo una gran derrota también contra Inglaterra, la Armada Invencible. ¿Ya? Vamos a ver aquí rapidito nuestra otra imagen para poder tener orden en esto. Estamos en los minutos finales, ¿correcto? A ver, aquí está Carlos V, su gran imperio, impresionante. Aquí está su abdicación cuando él renuncia a la corona, se retira a un monasterio. ¿Ya? Luego están los grandes dominios de Felipe II, ¿no? Él recoge esta frase, en mis dominios no se pone el sol, de su padre Carlos V. Con la reina, a ver, él estuvo casado 6 meses con la reina de Inglaterra, María Tudor. ¿Por qué 6 meses? Porque se murió. No, y además él era también rey de Portugal, porque su padre Carlos estaba casado con Isabel de Portugal, así que era un imperio enorme. Él quiso casarse luego ahora con la hermana Isabel, la cual lo rechazó, fue el pretexto para la guerra, donde va a ser derrotada la famosa Armada Invencible por Inglaterra. Bueno, pues ahora veamos rápidamente Luis XIV, el Rey Sol. Decían Rey Sol, que es el máximo representante del absolutismo, porque él, cuando era Delfín, su madre, ¿ya? Y Mazarino lo designaron representante de las artes y las letras, por eso lo llamaron Rey Sol. Su máxima obra imponente, además de convertir a Francia en la gran potencia del siglo XVII, va a ser Versalles. Pero también tuvo una guerra donde metió sus narices. Ya casi acabando su mandato, quiso intervenir en España, apoyando a Felipe, que sería luego Felipe V, Borbón. ¿Por qué? Porque Luis XIV era un Borbón. Esta guerra la hablaremos con más calma cuando hagamos reformas borbónicas, ¿correcto? Muy bien. A ver, antes de ver la ciencia moderna, vamos a ver nuestra otra presentación aquí. Vamos ya cerrando la clase de... A ver, por aquí. Por aquí. A ver. En el caso de Francia, Luis XIV, el Rey Sol. Él centralizó el poder como gran rey absolutista y convirtió a Francia en la máxima potencia del siglo XVII gracias a su política mercantilista proteccionista de su famoso ministro Colbert, de ahí que lo llamen colbertismo. Además, intervino en la Guerra de Sucesión Española buscando encumbrar a los Borbones en el poder español, que al final lo logró, pero siendo derrotado en una guerra contra Inglaterra.
¿correcto? Ahora sí terminamos con, hay que ponerlo como título, la llamada revolución científica, porque el siglo XVII será el siglo de la revolución científica, ¿correcto? A ver, entonces, digamos lo siguiente. A ver, en el plano de la astronomía, Copérnico, la teoría heliocéntrica que coloca al centro como centro de al Sol como centro de todo, alrededor del cual gira la Tierra, ¿correcto? Ya, desplazará la teoría ptolomaica, que era la geocéntrica, que colocaba a la Tierra como centro de todo, ¿correcto? También me importa destacar la imagen de Descartes, y esto lo voy a culminar con mi otro PPT, antes de lanzar ya la encuesta. Y aquí terminamos, ¿ya? ¿Correcto? A ver, en primer lugar, la ciencia del siglo XVII, ¿correcto? Aquí surge el método científico, ¿ya? Observación, experimentación. El empirismo va a ser la emblemática de la experimentación y Descartes en base al uso de la razón como elemento para acercarse a la realidad. Terminamos entonces ya con estas dos teorías que hemos dicho, la tolemaica, que fue superada por la copernicana y verificada por Galileo Galilei, que es la heliocéntrica. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Lanzo mi encuesta. Listo, rapidito. A ver, encuesta docente, hagan por favor. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy día? ¿Correcto? A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. E, deficiente. Marquen, por favor, si fueran tan gentiles, se lo suplico. Ya me están presionando para retirarme. Debo irme. Lanzo así el resultado. Por favor, marquen. Listo, resultado. Muy bien. Gracias. Les agradezco mucho. Me voy retirando y queda aquí nomás la clase. Hasta la próxima.